señor Sajos, que eso ha pasado casi siempre, porque pues, dado el hecho de que la política aquí se maneja con unos criterios muy tradicionales, los ministros de Agricultura han sido generalmente representantes políticos. Muy rara vez hemos tenido ministros de Agricultura que uno pueda decir este tipo no tiene un compromiso con el Partido Liberal o Conservador, sino que es un tipo como Armando Samper, o un tipo como podría ser Gabriel Rosas Vega, digamos, para poner dos ejemplos. Son tipos que usted no los ve alineados con un sector de la clase política en particular. Como Murgas, por ejemplo. Como Murgas, o como Arias, o como muchos de los ministros de Agricultura que ha tenido el sector. Entonces, por supuesto, el ministerio institucionalmente tiene una conformación que en cierta forma expresa esos poderes. Y hay una cosa que en Colombia es muy clara y que se vio, por ejemplo, con las negociaciones del TLC y del AIS en el Congreso, y es el gran poder que tienen los gremios en Colombia frente al Estado. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la representación de los poderes políticos está en el Congreso y es allá donde se hace lobby. Aquí se hace lobby directamente con el ministro, directamente con el presidente, y lo hacen los gremios. Cuando los representantes gremiales no están de acuerdo con alguna norma, van directamente donde el ministro. Si el ministro no les responde en términos de sus intereses, pasan directamente al presidente, y entonces el presidente da la orden. Eso ha sucedido muchas veces. Entonces nosotros tenemos una estructura institucional gremial y pública donde el poder de los gremios tiene mucho peso en Colombia, y esos gremios se han fortalecido enormemente en las últimas décadas a través de mecanismos, por ejemplo, como los fondos de cofinanciación, que les dan recursos importantes que antes no tenían para hacer pues, trabajo de comercialización, asistencia técnica, atender desarrollos tecnológicos, en fin, se han fortalecido mucho. Y en cambio usted por el otro lado, los campesinos, con unas organizaciones totalmente fragmentadas, desarticuladas, sin una unidad nacional, entonces obviamente están por fuera del juego. Claro. Ese es el gran problema, por ejemplo, que tiene la ley de restitución, que ahora hablamos de ella, que no tiene una base de representación campesina social fuerte como para negociar y entrar a política. Pero yo creo que la constitución del 90-91 fue una apuesta política importante para el país, en el sentido de que abrió unas posibilidades de desarrollo de la democracia y de la participación, y sobre todo el reconocimiento de la multiculturalidad y la diversidad, digamos, que existe, digamos, en Colombia, en sus distintos grupos, regiones, etc. Sí creo que había una contradicción entre la apertura y la Constitución en términos económicos, por supuesto, porque la Constitución en sus artículos 63, 64 y 65, que son los únicos, digamos, donde más o menos se perfila una idea de defensa de la pequeña propiedad, del acceso a los recursos y de la seguridad alimentaria, fueron artículos que se quedaron escritos porque la política, la dinámica y la lógica de la política económica se fue por otro lado, no por lo que la Constitución planteaba. Y entonces en ese caso específico, por ejemplo, del reconocimiento de los derechos ciudadanos, de los campesinos y de los grupos sociales en el campo, se quedó, digamos, en veremos, y no hubo avances en eso, mientras que la política económica abrió más un proceso de modernización y de apertura sin tener en cuenta, digamos, esos postulados de la Constitución. Yo diría que el único punto que tuvo un desarrollo concreto de
en términos de reconocimiento de derechos fue la ley 70 del 93 sobre comunidades afrodescendientes, pues que reconoció el derecho a los territorios, y efectivamente a partir de esa ley los grupos afrodescendientes han logrado acceder, digamos, a títulos comunitarios de una manera importante. Los indígenas ya lo venían haciendo, pero con la Constitución, digamos, acentuaron también el reconocimiento de resguardos y la ampliación de parte de sus tierras, no exactamente en términos de lo que ellos deseaban, pero fue lo único que, digamos, tuvo una aplicación en términos de interpretar bien lo que la Constitución decía. Uno tendría que hacer un balance un poquito más equilibrado, no podría decir que todo empeoró. Empeoró en términos del conflicto, por ejemplo, y de la vulnerabilidad de los pobladores rurales frente al conflicto, porque fue precisamente la década del 90 donde el paramilitarismo fue intenso, y se vino todo el proceso de despojo de tierras y de desplazamiento de pobladores por unas razones específicas del conflicto. Pero digamos que el proceso de modernización continuó de una manera discriminatoria. Algunos productos en la política pública han logrado fortalecerse significativamente, pero lo que está rezagado precisamente es el desarrollo rural y la incorporación de los campesinos a un proceso de modernización con principios de equidad, de justicia, de redistribución, digamos, que es lo que plantea la Constitución. Eso es lo que está rezagado, pero el desarrollo empresarial con la apertura se fue para arriba. Obviamente hubo sectores perjudicados, los que no eran muy competitivos, cereales y oleaginosas, pero los otros se fueron para adelante y siguen creciendo y siguen desarrollándose. Empeoraron las condiciones sociales de muchos pobladores en ese periodo, porque además la crisis del 98-99 afectó mucho el sector, los indicadores de pobreza aumentaron, los índices de Gini de ingresos crecieron. Eso después tuvo una pequeña inflexión, y durante los años, la década del 2000, la década presente, hubo algunas disminuciones en indicadores de pobreza, pero siguen siendo demasiado altos. El problema no es si disminuyeron de 70 a 64, sino que es que 64 es exageradamente alto. Entonces el ritmo es. Por otro lado, lo que se vio durante los últimos 20 años con el proceso de apertura es que no se cumplió la predicción de que el sector agropecuario se iba a ir en un proceso de crecimiento, iba a resolver todos sus problemas que tenía de estabilidad en el crecimiento, sino que ha mostrado precisamente una gran inestabilidad en el crecimiento y un crecimiento muy bajo. ¿Eso es debido a la apertura o es debido a otros factores? No sabemos, porque pues hay factores de mercado externo que inciden mucho. Puede haber elementos también del conflicto y de la precariedad del Estado, que también han explicado ese bajo desempeño de la agricultura. Pero digamos, en general uno diría que la Constitución no resolvió el gran problema agrario que tiene Colombia. La Constitución no fue hecha para resolver el problema. Exacto. Esa es, digamos, la verdad, porque si bien hubo artículos que hablaban del acceso de los pequeños propietarios a los recursos productivos, eso no era contundente en el sentido de decir el Estado tiene que intervenir en la estructura agraria para poderla modernizar y poner al sector en una senda de crecimiento y desarrollo diferente a la que ha tenido históricamente. Entonces la Constitución no fue hecha para eso, pero si hubiera habido decisión política y hubiera habido cambios políticos en Colombia en los últimos 20 años significativos en términos de democracia, etc., uno sí pudiera haber esperado que con base en artículos específicos de la Constitución, donde hablan de la equidad, de la igualdad, de los derechos, se hubiera podido hacer un proceso de intervención del Estado para modificar la propiedad rural. Pero no se hizo.
Yo no estoy muy convencido de que las FARC representaba los intereses del campesinado cuando se hizo la Constitución del 91. Ese es un punto de discusión muy tenaz, duro, sí. muy duro, porque si bien en el discurso se mantenía el programa agrario de las FARC que surgió en el año 1964 y que después en el 73 o algo así se le hicieron unos cambios y se mantuvo, lo que uno vio durante el conflicto en los años 80, pues para ponerlo como antecedente a la Constitución, sí, es que la FARC nunca defendió a los campesinos del paramilitarismo. A mí no me vengan con el cuento de que la FARC representaba la bandera del campesinado. ¿Por qué dejó que el paramilitarismo entrara a masacrar, a sacar a los campesinos del campo, a quitarles sus tierras, si estaban ahí en una contienda con unos actores que estaban precisamente haciendo eso? Entonces, por los hechos y también por el hecho de que las FARC en muchas zonas también hizo repoblamientos de población, sacó campesinos para meter otros que eran los que eran, digamos, que seguían sus orientaciones. Se sabe que las FARC en otras regiones, zonas de poblaciones, etcétera, también han hecho procesos de despojo de tierras. Son propietarios de grandes tierras que están en manos de testaferros, de pequeños campesinos propietarios de la tierra. Ellos están bajo el dominio, digamos, de estos grupos. Y hay mucho testaferrato. Toda la ganadería que hay en la Macarena, entonces la zona de Macarena es de las FARC, eso es conocido. Son grandes ganaderos, latifundistas ganaderos, pues, para ponerlo así muy crudo. Entonces no es tan claro que el discurso de la FARC de defensa de los intereses del campesinado, por el hecho de que no estuvieron en la Constitución, no hubiera sido tenido en cuenta en la discusión, en los artículos, porque ese discurso yo creo que ya había cambiado. Las FARC en ese momento estaban muy metidas en otros negocios. El narcotráfico ya había empezado a permear muchos de los frentes de la FARC y el negocio, y a mí me parece que, y si uno lo ve históricamente en el balance, y si lo ve ahorita, por ejemplo, la FARC, uno no lo vio defendiendo al campesinado. Por ejemplo, dejó que la NUC fuera la que se metiera en eso. Bueno, en ese momento la FARC todavía no era un grupo nacional muy fuerte, pero todo lo que ha pasado en el sector rural con las organizaciones campesinas, asesinato de líderes, destierro de gente, desplazamiento, despojo de tierra, masacres, etc., cuyas víctimas han sido los campesinos. ¿Dónde estaba la FARC? Pues si se consideraba defensora de sus intereses. Se consideraba el ejército del pueblo y todo eso. El ejército del pueblo. Entonces a mí me quedan muchas dudas sobre eso. Lo es en el sentido de que necesita el territorio para los negocios ilícitos, no para conseguir poder político. Esta es una cosa muy polémica, ¿no? Obviamente necesitaban el territorio para movilización de armas y para el negocio de la droga. Eso era clarísimo. Entonces, por eso todo el desalojo de tierras y el despojo y el desplazamiento de pobladores, esto estaba muy definido en términos de establecer un control territorial para el negocio de la droga y el negocio de las armas, y obviamente el control de la población. O sea, el problema no es solamente territorio, es territorio y población, sometimiento a la población a unos intereses obviamente definidos del paramilitarismo. Pero las FARC hacen lo mismo, claro. Control de territorio y control de población para lo mismo, y todo eso hay que mirarlo como un proceso. Digamos, ¿cómo empieza? Todos sabemos cómo empezó el paramilitarismo, llamado por los terratenientes